nossa segunda feira virtual do Libro Brasil, agora presentamos conferencia O outro lado das drogas con Jeffer Gutiérrez Cárdenas desde Colombia, actividades de Doris Everat, embajadora consular de Colombia. Puede comenzar. Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde me escuchen el día de hoy. Mi nombre es Jeffer Gutiérrez. El día de hoy, pues venimos con un tema bien importante, que es la otra cara de las drogas. Es importante entender, primero que todo, agradecerle a Dios por la importancia y la oportunidad que me brinda el día de hoy para compartir con ustedes un espacio significativo de ser multiplicador de esta experiencia que he adquirido a lo largo de mi vida a través del rol que desempeño como instructor y educador de prevención al consumo de las sustancias psicoactivas desde la Policía Nacional en la especialidad de antinarcóticos, en donde de una manera directa e indirecta he podido tener la oportunidad de compartir las dos caras de las drogas, en donde no solamente vemos cómo afecta al adicto, sino también cómo afecta todo lo que es el contexto de la familia, desde cómo poder soportar las difíciles situaciones. Y es triste ver muchas veces que el ser humano, en busca de esa felicidad, de ese placer por estar en su bienestar, toma decisiones que más adelante le van a pasar factura. A través de los años hemos visto cómo ha habido una guerra con el mundo de las drogas, que se viven desde diferentes aspectos. Desde nuestro país, Colombia, lo hemos vivenciado con el desplazamiento forzado, de donde muchos campesinos han tenido que trasladarse desde sus hábitats a la ciudad, de pronto adaptándose a situaciones diferentes donde no estaban acostumbrados. Si lo vemos desde la parte ambiental, hemos visto cómo en el caso de la hoja de coca, acá en nuestro país, Colombia, por cada hectárea de coca que se siembra, prácticamente se destruyen 3 hectáreas de la misma. Adicional a eso, vemos todo un campo normativo en donde las personas muchas veces justificando la necesidad por la falta de oportunidades de un gobierno, de un país, termina tomando malas decisiones, involucrándose en el flagelo de las drogas, terminando o perdiendo su libertad e involucrándose en temas delictivos. Pero sumado a esto, vemos el tema social, convivencial, en donde aquella persona que vive el consumo de la sustancia termina siendo un mal llamado habitante de calle, terminando en condición de calle y acabando con su vida. Quizás que él nunca pensó que el tener contacto con esa sustancia lo iba a llevar a esa determinación. Desde las aulas de clase, uno mira jóvenes con muchas falencias coyunturales de la familia, la parte emocional, la parte convivencial, donde muchas veces los padres de familia pensamos que con llevar lo material a ellos, con suplirle esas necesidades básicas, descuidamos a nuestros hijos muchas veces cuando nos dedicamos más al trabajo, nos dedicamos más a otras situaciones y ellos en sus etapas de crecimiento necesitan ese acompañamiento de los padres. Padres donde por desconocimiento, por miedo, por no saber cómo abordar a nuestros hijos en este tema de las drogas, terminamos dejándolos a la deriva. Las redes sociales hoy en día han cogido un auge muy fuerte y ellas también tienen innumerable información en las diferentes redes sociales. Vemos como hoy en día la información que obteníamos a la edad de 30 años, hoy nuestros jóvenes a la edad de 12, 13 años ya tienen acceso a esa información. Pero cuál es el gran problema?
que ellos no tienen de pronto la capacidad de digerir tanta información que los va a llevar a tomar malas decisiones. Por eso nosotros siempre hablamos del proyecto de vida, hablamos de la correcta toma de decisiones y por lo menos desde el trabajo que realizamos, lo que buscamos es retrasar la de consumo en el caso del alcohol y el cigarrillo, entendiendo que drogas, toda sustancia que puede modificar el aspecto físico, psicológico, o que en el peor de los casos puede modificar las dos situaciones, tanto lo físico como lo psicológico. Por más que justifiques, por más que quieras decir o se hable de aquellas famosas drogas de recreación, por más de que se hable de aquellos psicodélicos para ampliación de conocimiento o experiencias espirituales que es muy respetable, no hay ese uso responsable en algunas personas que por querer experimentar este tipo de situaciones termina tomando o acabando con su vida. Desde el tema ancestral, la cara de las drogas, se evidencia que nuestros ancestros, especialmente las etnias indígenas en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y otros países, lo hacen de manera religiosa, basado en sus creencias que son muy respetables. Pero también hemos visto cómo personas que no pertenecen a esas etnias terminan teniendo el famoso viaje o experiencia que pueden acabar con su vida, volviéndose hoy en día en muchos países un problema de salud pública, en donde ya se salió de las manos el contexto del ámbito de la salud. Y vemos donde hoy en día, por aquellos problemas de consumo, ya los hospitales psiquiátricos no dan abasto con tantos problemas en cuanto a esta situación. Por todo lo anterior, tuve la oportunidad de tener herramientas para contribuir a la ayuda y al apoyo que se le puede brindar a nuestras familias que son víctimas y a toda la sociedad para poder luchar contra el flagelo de las drogas. Hace años tuve la oportunidad de escribir un libro llamado Sustancias psicoactivas, mitos y realidades, porque realmente vemos que otra situación es los mitos que se tienen acerca del consumo de las drogas. Sabemos que el alcohol es un detonante, generador de violencia intrafamiliar, en destruir hogares y crear muchas situaciones que son más del aspecto negativo que el aspecto positivo. Y en el peor de los casos, donde se ve involucrado la persona que en muchos casos ni siquiera estaba teniendo contacto con la sustancia. Y es así como se han visto muertes por accidente de tránsito. Vemos la responsabilidad de aquellas personas que están bajo el efecto de la sustancia y terminan quitándole la vida a otra persona. Vemos cómo el padre llega a su casa a maltratar a sus hijos, a maltratar a su esposa, generando violencia intrafamiliar. Adicional a eso, el daño emocional que causan nuestros hijos, ver cómo sus padres se destruyen a causa de algo que en un principio lo veían como una felicidad, donde en los conceptos equívocos nuestros hijos, cuando hablamos con esos jóvenes en esas aulas, nos dicen que ellos entienden que la única forma como papá y mamá son felices es cuando llega el fin de semana y hay el evidente consumo de alcohol. Vemos cómo nos quejamos entre semana de la inflación, de que todo sube, de que todo está costoso. Vemos cómo la canasta familiar va en aumento y nos quejamos de eso, pero cuando llega el fin de semana, la gente consume bebidas embriagantes, se droga con ese tipo de sustancias, pero para eso no nos importa el valor a algunas personas que destruyen su vida. Para eso no importa el costo. Entonces vemos una doble moral en la sociedad donde nos quejamos de que eh, el sistema de salud quizás no es el adecuado,
donde el sistema de salud muchas veces escuchamos que es malo o que no cuenta con aquellas herramientas que quisiéramos que tuviera en algunos países. Pero vemos también cómo de manera desmedida las personas terminan dañando su vida en una doble moral donde se quejan del sistema de salud, pero tampoco cuidamos la salud. Y entendemos de que estas sustancias, por más inofensivas que parezcan, como el tabaco, como el alcohol, por no hablar de sustancias ilegales, vemos que deterioran la salud de las personas, terminando en enfermedades y en donde en una etiqueta de una letra muy pequeña nos dicen que es perjudicial para la salud. Pero el problema es cuánta conciencia tenemos en cuanto al daño que le estamos haciendo al organismo, en cuanto al daño que le estamos haciendo a nuestra familia, en cuanto al daño que estamos haciendo a la sociedad, en cómo hoy en día jóvenes que se involucraron a su temprana edad en el mundo de las drogas hacen parte de los grupos al margen de la ley, de los grupos delincuenciales que están tomando acciones y que muchas veces utilizan al campesino para el financiamiento de este tipo de situaciones para lograr objetivos que no van a favor de ninguna sociedad ni del mundo. De cómo el mal uso de los medicamentos también está generando una alarma de salud pública y de cómo es posible que jóvenes a temprana edad tengan acceso a medicamentos que se supone que son controlados, que la FDA, que todas estas entidades que regulan el control de medicamentos termine en una mala recetación, termine en manos de personas inescrupulosas que solo buscan lucrarse de esta situación. Vemos de que algunas familias que evidencian este flagelo no tienen cómo pagar el costo de un tratamiento toxicológico integral para ese hijo, en donde muchas veces la familia termina vendiendo sus propiedades, buscando plata o dinero prestado para poder suplir, entre comillas, ese tratamiento de ese joven, pero que en el peor de los casos no se entiende que la persona puede volver a recaer en ese consumo y lógicamente la familia no va a tener el dinero y los costos tan elevados que esto implica para tratar de mitigar o recuperar la salud de ese ser querido. Y es ahí donde termina la persona en la condición de calle. Es ahí donde la persona termina tomando malas decisiones y volviéndose parte de una problemática social que hoy en día se evidencia. La pregunta que siempre nos hacemos es, desde el análisis y el aporte, ¿qué estamos haciendo para construir una mejor sociedad, un buen tejido social y para llevar a que esto tenga realmente un final feliz? Realmente vemos que personas tratan de justificar dichos consumos basados quizás en emociones, basados en sus vacíos, basados en muchas falencias, basados en situaciones que realmente no tienen sentido. El mundo de las drogas no solamente tiene el problema en su venta, es cómo están utilizando a nuestros niños, a nuestros adolescentes desde muy temprana edad, vendiéndoles todo un marketing criminal, vendiéndoles toda una industria que en el peor de los casos le venden a esos jóvenes lo que realmente no es. Lo que realmente le están vendiendo a nuestros jóvenes quizás no tiene nada que ver con la sustancia que le están implicando, que le están diciendo que le están vendiendo. Hay un mal concepto en el caso del cannabis. Se habla del cannabis medicinal en algunos países, en la parte de la medicina. Especialmente una de las experiencias que he tenido acá en Colombia, desde la experiencia antinarcóticos y que me daba a entender, es que nosotros cuando escuchamos por los medios de comunicación estas afirmaciones,
se les olvidó explicar de que el cannabis medicinal es aquel que no tiene THC o tetrahidrocannabinol, que es lo que le hace positiva o activa en las reacciones del cuerpo de una persona. Y que cuando hablamos de la parte medicinal, estamos hablando de la parte paliativa que sirve para los dolores, para las dolencias del cuerpo de una persona. Lo mismo pasó con el fentanilo o el citrato de fentanilo, un medicamento controlado utilizado para pacientes con cáncer en dolor crónico, pero que finalmente no va a quitar ninguna enfermedad. Pero finalmente la persona crea una adicción, una dependencia en su cerebro, en su cuerpo, que en lo peor de los casos termina con su vida. De ahí vemos que se habla del tema de las licencias en Colombia, los cultivos, donde muchas de ellas, cuando vamos a pasar revista a estos sitios, vemos que no existen tales cultivos, que solo quedó en el papel, porque nunca leyeron la letra pequeña, y que aquellas personas hoy en día que se les está haciendo esos registros por el Ministerio de Justicia, por el ICA, que son los entes reguladores acá en mi país, vemos que hay unas sanciones a esas personas que compraron esas licencias, pero que tampoco las pudieron usar. Otros, por el contrario, cultivaron esas plantas de uso medicinal, entre comillas, pero no la han podido sacar del país, ojo, porque no se puede trabajar en el país, sino que deben exportarlas a países como España o Canadá y que deben tener como ese contacto o ese soporte a esa persona que va a hacer el uso de ese producto de manera medicinal, como su nombre lo dice. Entonces vemos que hay muchos mitos detrás de esto y que realmente hay no dos caras, muchas caras de las drogas, pero realmente detrás de esto nada bueno hemos encontrado. Aún hemos visto cómo muchas familias sufren por este flagelo, por este flagelo que destruye no solamente a una familia, sino a todo un país. Y que realmente no es sensato desde la lógica ver que el ser humano, para ser feliz, no necesita introducir cosas que realmente no le aportan al cuerpo. Es importante conocer tu sistema biológico desde lo anatómico, que es una de las facultades que todos debemos tener. Es importante entender cuando vamos al médico, porque el médico nos pregunta o nos dice o nos pide una información tan básica o tan elemental como nuestro peso, como nuestra edad, como nuestra medida, ¿sí? Y también si tenemos alguna alergia o predisposición a enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, porque es entendible que medicamentos como el acetaminofén, el ibuprofeno, diclofenalco, penicilina, ojo, que son medicamentos utilizados para el bienestar de muchas personas, no a todo el mundo le funciona como medicina. En el peor de los casos, puede causar una intoxicación en el cuerpo de una persona o hasta costarle la muerte. Por eso es importante conocer la anatomía para que una persona sepa la peligrosidad del tener contacto con productos. Ya lo decía al principio, entendiendo el concepto de la droga, es todo aquello que modifica el aspecto físico o psicológico. Por eso debemos de quitarnos el estigma o el tabú de que droga solamente es marihuana, cocaína, LSD, éxtasis, metanfetaminas o la más llamada utilización del fentanilo. Entiéndase que el alcohol y el tabaco, cigarrillos son drogas que aunque sean legales en algunos países, también causan diversas enfermedades que se pueden ver a corto, mediano o largo plazo. Es importante entender esto para saber los daños que ocasiona la salud y de que como hoy en día las redes sociales han sido ese merchandise, ese impulso para que hoy en día nuestros jóvenes quieran experimentar con el tema de los vapor o vaporizadores, que es otro tema que se ha vuelto un dolor de cabeza en muchas familias,
donde los jóvenes pues están teniendo contacto con las sustancias sabiendo que eso tiene unos productos químicos que alteran el estado mental de una persona y que por ende también trae graves daños a la salud. Vemos cómo también es importante la parte de que los gobiernos implementen proyectos educativos en donde nuestros hijos puedan implementar sus habilidades, sus talentos. Las personas que desarrollen ese talento, esa habilidad, sea cual sea, va a ser aquella que muy probablemente esté alejada del mundo de las drogas. Por eso es importante el día de hoy, aquellas personas que me escuchan, saber desde lo que hacemos, desde el ámbito laboral, desde el ámbito de su entorno social, cómo estamos conformando esa red de apoyo para nuestros hijos, cómo estamos mirando esos factores que pueden ser factores protectores. En una ocasión les decía yo que anteriormente llevar a nuestros hijos al colegio era un factor de protección, pero hoy en día ya da miedo llevar a nuestros hijos al colegio. No porque en el colegio le enseñen cosas que no deban aprender. En el colegio no le van a enseñar a su hijo o no lo van a estimular el consumo de la sustancia, pero los delincuentes están encontrando prácticamente el mercado, la oferta, la demanda en los colegios, llegando hasta las aulas, utilizando a muchos menores de forma indiscriminada, con amenazas, quizás vendiéndole una idea de economía para que pueda incitar a otros jóvenes a que entren en el mundo criminal de las drogas, donde vemos jóvenes que se dejan llevar y terminan volviéndose parte del problema y no parte de la solución. Necesitamos una generación que se levante en pro del bienestar de todos. Mirar haciendo el bien sin mirar a quién. Llevar este mensaje no solamente a una feria del libro, sino a todos los rincones del mundo. Hacer una red que nos ayude a llevar mensajes como esto para transformar vidas, para cambiar vidas, para ser un mejor país. Es importante implementar en nuestros hijos la lectura. El doctor Augusto Curry, él dice que hoy en día los jóvenes están implementando toda la información, todo ese bagaje de información que hay en las redes sociales y que llega un momento donde el cerebro se satura de tanta información que no sirve, que finalmente el joven termina deprimiéndose, el joven termina quizás en ansiedad, el joven si no le dan un like, un me gusta, posiblemente se vuelve depresivo y ya se quiere hasta quitar la vida. Jóvenes con tan solo 12, 14 años pensando en quitarse la vida cuando apenas están viviendo la vida. Otra industria que también mal utilizada ha causado daño es, como lo decía al inicio, los medicamentos controlados, donde hoy en día nuestros jóvenes, por su hiperactividad, por la energía que tienen, entonces lo etiquetamos, lo diagnosticamos, cuando sabemos de que es necesario que nuestros hijos tengan unas relaciones, unas habilidades sociales y que interactúen con las demás personas. Y infortunadamente, hoy en día, esos medicamentos controlados han terminado haciendo de esos hijos unos hijos zombies, unos hijos que quizás terminen con otras patologías, creando solamente un negocio en alguna industria que solo tiene un beneficio personal o común. Entonces, invitarlos el día de hoy a todas las personas que me escuchan a que creamos, sigamos creyendo en que es posible ayudar y a multiplicar todo este tipo de información en pro de la humanidad. Por eso queremos y debemos seguir implementando actividades en donde la lectura, pero una lectura crítica, una lectura productiva, nos lleve a crear personas para el bien común, personas que puedan analizar y entender realmente qué les sirve
a las personas del común, a esta sociedad, donde realmente ellos puedan entender la problemática sin necesidad de tener que incurrir en delitos, sin necesidad de involucrarse en pandillas, sin necesidad de involucrarse en grupos al margen de la ley. Construir ese tejido social es fundamental para hacer que las personas puedan llegar a donde muchas personas no han podido llegar. Multiplicadores de un buen mensaje. Necesitamos una generación fuerte, una generación de guerreros y no una generación de cristal y padres de algodón, donde cada vez ser padre de familia va a ser más complejo, donde no podemos encontrar, como lo digo de manera sarcástica, no hay una universidad que nos diga, gradúate como padre de familia, porque no la vamos a encontrar. Es importante las escuelas de padres, los acompañamientos que realizamos desde el colegio, desde el hogar, desde el entorno en el cual nos rodeamos. Mirar cuáles son realmente esos factores de protección, cuáles son esos factores de riesgo para nuestros hijos y mirar realmente en qué estamos empleando el tiempo libre con ellos, en familia y desde las habilidades múltiples, desde las inteligencias múltiples que están desarrollando nuestros hijos, cómo estamos aportando realmente a ese mejor país. Ese es uno de los mensajes que quiero llevar y a través de esta información poder tener la facultad y el derecho de entender y no esperar a que cuando estas personas incurren en un delito, nos digan a nosotros, si yo hubiese tenido esta información hoy en día, no estaría incurriendo en estas faltas, en estos delitos, y ver cómo familias se destruyen y se desmoronan en este mundo de las drogas, en este mundo que tiene diversas caras, no tiene solamente dos caras, sino muchas caras, como lo dije al inicio, en donde realmente ya no sabemos qué hacer, en donde vemos padres que en medio de su preocupación nos dicen que sus hijos se salieron de las manos, que ellos nunca pensaron que el tener contacto alguna vez con esa pequeña dosis los iba a llevar a tocar fondo y que iban a terminar en condición de calle. ¿Cómo podemos nosotros, desde los roles que cumplimos, poder ayudar a mitigar, a entender, a que realmente se necesita del apoyo de todos para poder salir adelante frente a esta situación? Es triste ver cómo niños desde tan temprana edad, 8 o 10 años, ya están interactuando con ese flagelo de las drogas. Es importante saber en la empleación del tiempo libre para poder salir de este flagelo del mundo de las drogas. Hoy en día, por más que se busca, es importante entender que de la prevención está la solución, porque es mejor prevenir que curar o lamentar, dicen una frase célebre. Por eso es importante la prevención. Por eso es importante abordar y enseñar los objetivos de los pasos de la buena toma de decisiones. Entender cómo podemos ayudar en la medida en cuanto a la resolución de conflictos, que es importante para nuestros hijos, para las personas, para el mundo. Hoy agradecer una vez más la oportunidad que me brindan en espacios como la segunda feria virtual del libro de Brasil y que espero contar con ustedes en una próxima ocasión. Muchas gracias, bendiciones y un feliz día para todos.
Termínate.